Entramos a la cuarta sección de nuestro programa, en la que vamos a entregarles una crónica, como lo anunciamos en principio, de la masiva jornada de ayer en Cali, el presidente Gustavo Petro con la población de Cali y del Valle del Cauca, y especialmente del sector suroccidental de la capital del Valle del Cauca, porque el Coliseo del Pueblo, para quienes no son de Cali, se encuentra ubicado en inmediaciones de la Comuna 20, que incluye 11 barrios, entre ellos el tradicional y populoso y muy combativo barrio Siloé. Allí el presidente Gustavo Petro hizo planteamientos medulares que vamos a dar a conocer aquí. Nuestra crónica empieza con este recorrido que hicimos, todos estos trabajos de reportería que hicimos, de periodismo libre en las calles, porque el periodismo que nosotros hacemos es al lado de la población, en las calles. Siempre hemos enseñado en nuestras clases de periodismo en diferentes universidades que el periodismo se hace es en las calles, nada de apoltronamiento, nada de periodismo burocrático o solo usar el computador. El computador hay que usarlo, pero también hay que salir a las calles a vivir con los pueblos lo que está ocurriendo, porque el periodismo se hace, nace, se nutre, vive en las calles. Esta es la larga fila que hicieron los caleños muy pacientemente para ingresar de manera masiva a las instalaciones del Coliseo. Miren ustedes la extensión, la gente se movilizaba muy tranquila hacia allá, muchos ventorrillos, fue toda una fiesta y la ciudadanía iba pacientemente a hacer su fila, su cola, como decimos popularmente, para poder ingresar al Coliseo del Pueblo. Recordemos que el Coliseo del Pueblo se construyó para los Juegos Panamericanos de 1971 y tiene una capacidad muy amplia. Pues allí se concentró la población del suroccidente de la ciudad de Cali, llegaron también ciudadanos de otros muchos barrios y también conglomerados organizados, por ejemplo, en la Minga Cali, en los Destechados, colectividades de diferentes organizaciones sindicales, obreras, poblacionales y también amas de casa, trabajadores, muchas personas también sin empleo, mujeres, jóvenes que llegaron voluntariamente sin necesidad de que nadie les ponga un bus ni que nadie, mucho menos, les va a pagar por ir a estas reuniones con el gobierno del cambio, con el presidente Gustavo Petro. Allí se hicieron planteamientos muy importantes en los prolegómenos. Hablamos con varias de las personas que asistieron a este evento en la ciudad de Cali. Voy a presentarles lo que nos dijo Mauricio Sandoval, un ciudadano que nos encontramos, venía de Tuluá, y él nos expresó que tenemos un presidente que ha demostrado su amor con el pueblo y nosotros estamos en pie de lucha con él. Escuchémoslo. En Periodismo Libre estamos con Mauricio Sandoval, dirigente popular y del Pacto Histórico en Tuluá. Mauricio, ¿cómo se está desarrollando la lucha del Pacto Histórico en Tuluá? Lamentablemente nos hemos sentido olvidados, huérfanos de dirigentes. Los compañeros líderes y amigos de nosotros que elegimos para el Senado, Cámara, Diputación, nos tienen totalmente olvidados a los municipios del Valle del Cauca, pero tenemos un presidente que ha demostrado su amor por el pueblo y nosotros estamos en pie de lucha con él y nos hemos declarado en constituyente en el momento actual, porque es desde las bases, desde el pueblo, de la organización, que nace el apoyo para el presidente. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes acá en el encuentro con el presidente Petro en el Coliseo del Pueblo de Cali? Acompañarlo, hacerle el acompañamiento, que él sienta el calor que tiene con el pueblo, porque nosotros creemos en esas reformas, creemos que Colombia puede cambiar y él está dando la iniciativa y nos está dirigiendo hacia ese cambio. ¿Qué sigue ahora en esta lucha? Cuando la oligarquía quiere darle un golpe con la utilización del aparataje judicial al presidente Petro.
Desde el inicio, desde la posesión de nuestro presidente, él dijo que la organización social es lo importante y nosotros desde abajo debemos organizarnos, debemos tener claro que nosotros tenemos el poder de cambiarlos a ellos, porque nosotros es por el voto de nosotros que ellos llegan allá y nosotros jalonar esas políticas públicas y esas reformas que requiere el pueblo colombiano. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. En nuestro trabajo de cubrimiento, de cobertura de esta reunión, nos encontramos también antes de ingresar al interior del Coliseo con Sócrates San Clemente, un joven que hacía una exposición que promueve el Ministerio de Cultura de los jóvenes, de imágenes de los jóvenes, 64, según se denunció, como vamos a ver más adelante, jóvenes que fueron asesinados en la represión que ordenó Iván Duque contra la protesta social en el año 2021. Escuchemos a Sócrates San Clemente, quien nos dijo que el pueblo es el que transforma la sociedad. Seguimos en el Coliseo del Pueblo a la espera del presidente Gustavo Petro. Estamos con Sócrates San Clemente, un joven que reivindica la memoria de Nicolás Guerrero aquí con esta imagen a la entrada del Coliseo. Pueden observar ustedes el ingreso de la gente. Vamos a hacer un paneo rápido. La gente sigue ingresando al Coliseo del Pueblo a la espera del presidente Petro. Sócrates, ¿cuáles son las expectativas suyas? ¿Por qué viene acá al encuentro con el presidente Petro? Bueno, pues nosotros estamos invitados por el ministerio y tenemos una muestra gráfica de carteles que recuerda el estallido gráfico que se vivió durante el tiempo del paro nacional. Entonces exhiben una exhibición de carteles de varios artistas a nivel nacional que circularon durante ese tiempo. Están al fondo, están pegadas en la pared. Los invitamos a verlos y a recordar nuestra memoria. ¿Cómo se sienten los jóvenes en este gobierno del presidente Petro que les ha dado tanta importancia? Bueno, creo que es un primer paso. Con la llegada del presidente Petro, pues digamos que cambia como el pilar, cambia como la punta del iceberg, pero es un trabajo continuo y constante. Entonces seguimos en pie de lucha recordando a nuestras víctimas y ahí vamos. Finalmente, Sócrates, el presidente ha denunciado que la derecha oligárquica bicentenaria maquina un golpe de Estado. ¿Qué debe hacer el pueblo frente a esa amenaza? El pueblo tiene que estar alerta siempre. Tenemos que estar dispuestos a actuar. Acción civil arriba. Todos pues por la sociedad, porque el pueblo es el que cambia la sociedad. Las transformaciones sociales se dan en el espacio público. Nosotros somos los dueños del espacio público. Muchas gracias, Sócrates. Dale. Los jóvenes son los dueños del espacio público, nos decía Sócrates San Clemente. Y nos encontramos también con Jorge Segura, un hombre integrante del colectivo por la Unidad Popular que se ha creado en la ciudad de Cali, que a propósito está convocando este colectivo una reunión para el próximo martes en la que se impulsará una gran asamblea popular de rechazo a las amenazas de golpe de la ultraderecha en nuestro país. Y Jorge Segura nos dijo que cuando Petro dice organizarse, la población sale a movilizarse porque considera que es un hombre honesto y sincero. Escuchemos a Jorge Segura. En Periodismo Libre estamos con Jorge Segura del colectivo por la Unidad Popular en Cali. Jorge, ¿cuáles son las expectativas de este encuentro del viernes en Cali con el presidente Petro? Bueno, en primer lugar, como puedes ver, es un acto muy espontáneo de la comunidad caleña que muestra el gran respaldo que tiene al presidente. Mira, esto es algo magnífico porque llega mucha gente de diferentes lugares y que lo está haciendo de una manera espontánea, es decir, que aquí no se le está pagando a la gente para que venga. O sea, cuando Petro dice organícense, la gente le sale y la gente le sale sin que le dé nada. Porque estamos convencidos que las propuestas que él tiene para nuestro gobierno, para nuestro país, para el bienestar de todos nosotros,
son honestas, son necesarias. Y para eso le estamos apuntando y lo estamos apoyando. La reforma a la salud es necesario. El pueblo caleño, el pueblo colombiano lo necesita porque necesita una mejor calidad de vida. Ya no queremos más estar metiendo tutelas, estar metiendo derechos de peticiones para obtener un servicio de salud, el cual es, digamos, indispensable para la vida y para el desarrollo del país. Eso que tanto dicen los grandes empresarios, el desarrollo económico, el crecimiento de la economía. Si una población no está sana, no está vigorosa, no está, digamos, con bienestar, no puede producir lo necesario, no puede ser, digamos, productiva. Entonces, por eso es necesario que apoyemos desde diferentes puntos de vista, de diferentes creencias, todo lo demás, la reforma, porque son necesarias para el pueblo, no es una cuestión de un partido político, es necesario para que nosotros podamos avanzar en esa sociedad. Jorge, ¿qué debe hacer el pueblo para responder a la amenaza de golpe que ha denunciado el presidente Petro, con una amenaza con lawfare, con guerra jurídica? Bueno, ante todo, darle el respaldo que siempre le ha venido manifestando, ahora más que nunca apoyarlo fuertemente y salir masivamente a las calles a dar su punto de vista, a enfrentarse si es necesario de una manera pacífica y con argumentos a esas fuerzas que están diciendo no Petro, no gobierno, porque si los anteriores gobiernos han hecho mucho más errores, digamos así, de algunas cosas que se han visto y quieren de una u otra manera en contra de la voluntad del pueblo sacarlo al presidente, pues el pueblo que votó por él se va a manifestar y va a ser mucho más vehemente. Entonces creo que es necesario que nosotros pongamos, digamos, un punto de vista donde quede refrendado en toda la historia de Colombia que cuando el pueblo dice vamos para esta, vamos todos para esa. Cuando el pueblo dice ya no más algo, es hasta allí. Pero en ese momento les queremos dar el respaldo y le estamos dando el respaldo al presidente porque hemos visto en él una persona muy honesta, muy sincera y que ha demostrado toda su vida de lucha querer hacer lo mejor por ese pueblo colombiano. Muchas gracias, Jorge. A usted también, gracias. Isabela Calero, estudiante de Administración, de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, también estuvo en este acto y ella nos dijo que hemos lanzado la propuesta de que los estudiantes decidan si quieren o no la elección directa del rector, que es uno de los temas que acabamos de abordar con el profesor Pedro Hernández. Ella estaba allí para participar en el acto, en el encuentro con el presidente Gustavo Petro. En Periodismo Libre estamos con Isabela Calero, estudiante de Administración, de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Ella se encuentra aquí también a la espera del encuentro con el presidente Gustavo Petro en el Coliseo del Pueblo de Cali. Y tienen unas propuestas muy interesantes en relación con lo que está ocurriendo en la Universidad del Valle, en donde hay una situación de antidemocracia, como ha ocurrido con otras universidades. Isabela, coméntenos acerca de esta propuesta. Bienvenida a Periodismo Libre. Hola, muy buenas tardes. Así como lo mencionan y como ha sucedido en otras universidades públicas, las universidades están careciendo de democracia directa, ¿sí? La comunidad universitaria no se siente representada con este tipo de democracia liberal que hay hoy por hoy en estos estatutos de las universidades. La comunidad universitaria se está movilizando, está haciendo pedagogía, estamos entrando en esa fase primaria de socialización y sensibilización de la importancia de tener injerencia directa sobre quienes queremos que nos gobiernen. ¿Y qué pasos se han dado hacia esa posibilidad? ¿Requeriría una reforma estatutaria? Exactamente, requiere una reforma estatutaria que es el camino de la constituyente universitaria, donde se encamina por varias fases. Como lo mencioné, estamos iniciando con la fase de pedagogía, de sensibilización, donde después podemos recolectar los sentires de cómo los estudiantes, los profesores y los trabajadores quieren ser gobernados, y respecto no solamente de cómo queremos ser gobernados, porque la constituyente universitaria no es solamente la autonomía, sino también la decisión, la injerencia sobre qué pasa con inversión, la financiación, qué pasa con los currículos académicos también, qué pasa con el campus universitario. Y hoy por hoy hemos lanzado la propuesta de que los estudiantes
puedan votar si están de acuerdo o no con la elección directa a rector. ¿Y esa propuesta se la van a presentar al presidente Petro? Exactamente. ¿Qué esperan además de que él sea receptivo con esta iniciativa, de este encuentro con el presidente de la República? Que este mensaje se replique en las demás universidades del país. Es importante que esto no sea solamente una cuestión de la Nacional o de Univalle, porque no somos islas, sino que replique en todas las universidades públicas del país. Finalmente, ¿qué opina precisamente de lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional, donde un señor fue y se posicionó ante una notaría en lo que después muchos han interpretado como un asalto a la democracia? No solamente es un asalto, sino es que es una imposición y una falta de respeto con la comunidad universitaria, que directamente rechazó y dijo que no estaba de acuerdo con este candidato. Muchas gracias, Isabela, por estar en Periodismo Libre. Muchísimas gracias. También hablamos con Lupe Betancourt, desplazada del departamento del Meta. Ya nos dijo: nosotros, el constituyente primario, no vamos a permitir un golpe contra el presidente Petro, elegido por el pueblo, que lo va a defender. Escuchémosla. En Periodismo Libre estamos con la señora Lupe Betancourt. Ella es desplazada desde Villavicencio, ha participado intensamente en el proceso de paz y está aquí presente esperando que llegue el presidente Gustavo Petro. Doña Lupe, ¿cuál es la expectativa suya aquí en el Coliseo del Pueblo a poco de la llegada del presidente Petro? Que él tenga la amabilidad y escuche a los verdaderos líderes que hemos trabajado por el bienestar de la paz, porque necesitamos la paz como gestores de paz del proceso de paz de mi lindo y hermoso Colombia, en espera de una justicia, en espera de la cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación, que son base primordial para que nuestros pueblos dejemos de ser explotados y negados en todas las actitudes gubernamentales. Doña Lupe, el presidente ha denunciado que la extrema derecha en Colombia trama, maquina, urde un golpe de Estado contra su gobierno utilizando herramientas de la lawfare, la guerra judicial. ¿Qué debe hacer el pueblo frente a esta amenaza? Si el pueblo, nosotros que somos el constituyente primario, no lo vamos a permitir, porque es que él es un hombre del pueblo y hizo todo lo humanamente posible para poder llegar a ser nuestro presidente electo por nosotros, el verdadero pueblo, no por la corruptela, porque a los demás los eligieron las corruptelas, a él lo exigió el pueblo, y el pueblo lo va a defender, porque es un mandato claro, un mandato que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias, doña Lupe. Bueno, a ustedes, y como les digo, gestora de paz del proceso de paz de mi lindo y hermoso Colombia, en espera de una justicia para todos y diálogos con todos. Muchas gracias. Una vez en el interior del Coliseo del Pueblo, así se vivía la expectativa por el arribo del presidente Gustavo Petro. Ustedes pueden ver allí toda la parte de las canchas de basquetbol, voleibol, donde se hace gimnasia también, levantamiento de pesas, etcétera, estaba llena, y también el primer piso, absolutamente colmado en el Coliseo del Pueblo. Y posteriormente llegó el presidente Petro y estos fueron los momentos que se vivieron. ¿Dónde está la bulla del presidente Petro?
Bueno, la expectativa y el recibimiento al presidente Gustavo Petro al son de la música que más se sigue escuchando en Cali y en el Valle del Cauca, que es la salsa. Posteriormente se produjeron una serie de intervenciones de diferentes voceros de comunidades que hicieron presencia en este encuentro con el presidente Gustavo Petro. Vamos a dar a conocer solo algunas porque pues fueron numerosas las intervenciones, pero una de las que más llamó la atención fue la de Berenice Zeleida, quien hizo todo un recuento de la terrible represión que desató el régimen de Iván Duque contra la comunidad de Cali, que participó en las protestas sociales de hace 3 años, iniciadas el 28 de abril y más o menos hasta el 7 de agosto de ese año. Hizo o lanzó una voz de alerta en el sentido de que esos crímenes que ella informó están documentados en 64 en la ciudad de Cali, 64 solo en la ciudad de Cali, siguen en la impunidad. Hizo una serie de planteamientos al presidente Gustavo Petro que él después respondería diciéndole al ministro de Justicia que hablara sobre los jóvenes presos, lo que se ha hecho, y también al ministro del Interior llamándole a crear una comisión de la verdad en relación con la investigación necesaria de todos estos crímenes. Escuchemos a Berenice Zeleida. Del 28 de abril hasta el 7 de agosto, que fue el último asesinato, hay 64 razones, señor presidente. 64 niños, 64 jóvenes asesinados. Pero hay también muchos jóvenes que no están acá y que están privados de la libertad. Por ellos y por todos los jóvenes de Colombia que participaron para que este cambio fuera posible, pedimos justicia, pedimos verdad, pedimos garantías de no repetición, pedimos, por favor, señor presidente, que se profundice. Usted nos enseñó a ir a la raíz. Ir a la raíz es buscar las causas estructurales. Y aquí hay dos cosas claves para que la paz sea posible en Colombia. Una, el modelo de desarrollo. Mientras los detentadores del poder sigan manejando la operación portuaria, nosotros vamos a recibir en Cali desplazados. Mientras Azocaña siga entregando a los paramilitares dinero para que funcionen, nosotros vamos a seguir recibiendo desplazados. Por ello, el Tribunal de Siloé, las diferentes actividades que se han hecho por parte de organizaciones sociales, de organizaciones que han trabajado por la justicia, de defensores y defensoras de derechos humanos, de defensoras del medio ambiente, tienen que ser conocidos. Transitar, como diría el maestro Galeano, transitar por la verdad es volver a pasar por el corazón. Y los invito a todos, a ustedes, señores del gobierno, pero también a toda la ciudadanía de Cali, a volver a pasar por el corazón estos jóvenes que están en esta pancarta, a volver a pasar por el corazón la verdad, a decirles a todos y todas en el mundo que aquí pudimos transitar hacia la justicia, que aquí pudimos transformar esos niveles de impunidad. La CIDH estuvo acá. Naciones Unidas caminó con nosotros. Durante 7 meses estuvimos recogiendo muertes. Estuvimos escuchando las balas disparadas por el ESMAD. Así que las transformaciones no pueden ser solo el cambio del uniforme. Las transformaciones tienen que ser profundas. Las transformaciones tienen que ser estructurales. La policía no puede venir, el ministerio debe
humanos. La CIDH ha hecho recomendaciones, señor presidente. Usted se comprometió a cumplirlas y sé que está caminando para ello. Pero para que Colombia cambie, necesitamos el impulso de todo el gobierno. La COP16 no necesita que limpien las calles y las pongan bonitas. La COP16 necesita que la memoria de esos jóvenes que lucharon por la verdad y por la justicia sea reivindicada. Como diría Gardinelli, si te olvidan al olvido, devuélveles la memoria, no van a saber qué hacer. ¡Justicia! 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 Por último, señor presidente, y como los derechos humanos, la vida, el territorio, tiene que ver también con los derechos de la naturaleza. Aquí están todos los territorios despojados del Jarillón del río Cauca. Allá están las madres que han estado durante 10 años esperando que se les retorne de ese despojo bárbaro que hizo el Plan Jarillón. Volvemos a la raíz, volvemos a las causas estructurales. Por eso se necesita urgentemente ir a la raíz y hacer cambios estructurales. Cali y el Valle del Cauca está plagada de corrupción y eso hay que transformarlo. Gracias. 64 jóvenes asesinados durante la represión ordenada por Iván Duque contra el pueblo caleño. La denuncia de Berenice Zelaida en representación de las comunidades de Siloé dijo que por ellas, por esos jóvenes, pedimos justicia. No basta con cambios de uniforme en la policía. El Ministerio del Interior debe proteger a la población y a los defensores de derechos humanos, y la COP16 necesita la verdad, no que se limpien las calles. Planteamientos supremamente pertinentes en relación con lo que ocurrió en Siloé y en toda la ciudad de Cali hace 3 años. Posteriormente habló Diego Méndez, presidente de Sintronicol de la Universidad del Valle, quien reivindicó la constituyente universitaria por democracia y planteó que es urgente que se conozcan que se invierten los presupuestos de las universidades públicas. Posteriormente, Rolando Quintero de Puerto Resistencia hizo su intervención y, entre otras cosas, le expresó el presidente Gustavo Petro para las que sean por el gobierno del cambio. Propuso que en la escombrera, el sector donde está la escombrera de la autopista Simón Bolívar cerca del Coliseo Maricel Urrutia, se construya la Universidad del Oriente de Cali. Escuchémoslo brevemente. Claman y pelean por justicia justa, no por una justicia de entrampamientos bajo la orquestación de esa extrema que hoy hace de oposición violentista. Ese es un clamor tras los barrotes que dignamente vengo a proponer aquí en esta tarima del pueblo caleño. Hemos seguido su mandato, su directriz, hemos generado propuestas. Tenemos propuesta, Pacto Social por la Vida en Cali, y la estamos desarrollando. Tenemos propuesta, háblame, canciller Murillo, le consta, en el 2022, presentamos propuesta de mesa territorial de construcción de paz. La instalamos el 28 de abril del 2022, con presencia de la Alcaldía de Cali, con presencia de la Policía de Cali, con presencia de la Arquidiócesis de Cali, con presencia de la empresa privada, y la instalamos en el digno territorio de la Resistencia, de Puerto Resistencia. Nosotros no nos apocamos. Nosotros, si alguna vez nos pusimos la capucha, aquí tenemos el rostro frenteando la vuelta y cómo sería, para las que sean con el gobierno del cambio. Hay que decir que en esta apuesta convergen muchas organizaciones que nacen en el fragor del estallido social, como Juntanza Popular por la Transformación Social, como la Unión de Resistencias Cali,
que es la incipiente organización en el marco del estallido social y que hoy, dado su tesón, dado su persistencia, tuvo que ser refrendada como un ente dialógico oficial por la actual alcaldía del señor Eder. No fue una dádiva, es un logro de la movilización popular, es un logro de la organización social desde las bases. Bueno, y habló también Andrés Eduardo Cuyuname de las comunidades ancestrales de Cali. Que la situación de derechos humanos en el suroccidente ha sido muy complejo y sigue siendo muy complejo. Pero, doctor Petro, también queremos decirle que en el Valle del Cauca se ha agudizado el conflicto armado y la violación de los derechos humanos en caso de Florida y Pradera. En los últimos 6 meses van más de 8 líderes indígenas, doctor Petro, que están en la impunidad frente a esta oleada que estamos viviendo en los sectores sociales, los sectores campesinos, pero también los sectores indígenas en los territorios. Pero también, doctor Gustavo Petro, queremos decirle que los pueblos indígenas en el Valle del Cauca hemos conservado la tierra, el territorio y el ambiente. Pero también queremos decirle, doctor Petro, que en este momento la conservación que hemos hecho de los pueblos indígenas está en riesgo. Hay un megaproyecto que va a cruzar y va a destruir 2 páramos que tiene que ver con la zona de Florida y Pradera que se llama la Vía Pacífico-Orinoquía. Si eso se realizara, doctor Petro, acabaría con parte del pulmón del mundo. Por lo tanto, queremos decirle, doctor Petro, que revise estos temas, ministra, revisemos estos temas, que es por el bien de la vida del país. Antes de que interviniera el presidente Gustavo Petro, también hizo uso de la palabra Jorge Emilio, vocero de la comunidad NASA y consejero de Territorio y Medio Ambiente. Y vamos a ver ahora, de escuchar apartes de la intervención del presidente Gustavo Petro. Entre uno de los primeros planteamientos que formuló en respuesta a esta denuncia tan poderosa que hizo Berenice Zelaida en el sentido de que el asesinato de 64 jóvenes sigue en la impunidad, el presidente Gustavo Petro le dijo al señor Duque, quien fue el que ordenó la represión en el 2021 en Cali y en todo Colombia: señor Duque, los 60 jóvenes asesinados en Cali por usted no eran terroristas. El terrorista fue usted, presidente Duque. Escuchemos. ¿A quién se le debería calificar de terrorista? Y el presidente de la República hoy tiene que decir que el terrorista no fue la Juventud Popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted, expresidente Duque. Y por eso me gustaría, de parte del ministro de Justicia, en términos populares, que nos explicara un poco cuál ha sido la lucha de este gobierno por liberar a decenas de jóvenes encarcelados injustamente. ¿Cuál fue el papel de Barbosa para sabotear esa liberación? ¿Y cuáles son las medidas que vamos a tomar para que esos jóvenes sean realmente sujetos de la justicia? Porque la palabra libre no se puede encarcelar en Colombia. Ministro, gracias. El ministro de Justicia
intervino para anunciar que el gobierno del presidente Gustavo Petro continuará haciendo esfuerzos en el marco de la legalidad y lo que le permiten las normas para que se aceleren los procesos en relación con los jóvenes que son de alrededor en un número de 200 detenidos de manera injusta y a quienes les han endilgado unos delitos que los abogados defensores y los defensores de derechos humanos y los diferentes colectivos sociales han denunciado que son mentirosos y obedecen a lo que se denominan falsos positivos judiciales. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro, en el marco de la respuesta también a el análisis, la reflexión y las denuncias que se hicieron en relación con la represión de hace 3 años liderada por Iván Duque contra el pueblo caleño y especialmente la juventud, instó al ministro del Interior a la conformación, a la redacción de un decreto para conformar una comisión de la verdad que investigue desde el punto de vista administrativo todo lo que ocurrió en Cali en el año 2021. Escuchemos. Expositores eran jóvenes. Uno de los ejes fundamentales del clamor juvenil es la educación, obviamente. La educación, la libertad. El ministro de Interior le voy a pedir que redacte un decreto para crear una comisión de la verdad alrededor de los hechos que se sucedieron en el llamado estallido social en Cali. Obviamente no podemos reemplazar la investigación judicial, pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica incluso sobre los hechos que sucedieron aquí y qué pasó, y establecer con mayor claridad para la memoria de la ciudad lo que aconteció en el estallido social en Cali y hoy día en el conjunto del Valle del Cauca, para que usted redacte ese decreto. El tema educativo, algún joven aquí dijo que se expandiera el programa Jóvenes en Paz, que es una política muy concreta del gobierno alrededor de la juventud que ya está casi en la violencia, casi en el camino de no regreso, de no retorno. Yo le llamo el camino de la tiniebla, que se puede a cambio de un apoyo estatal reconstruir la juventud, volverla cada vez más poderosa. Bien, y posteriormente el presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los asuntos medulares que viene motivando el debate nacional. Recordemos que el 15 de marzo se hizo una gran concentración después de una movilización por todo el suroccidente de Colombia de la que se llamó la Gran Minga social, indígena, popular, comunitaria en Puerto Resistencia. En ese sentido, entonces, el presidente ha impulsado 3 grandes movilizaciones, esa del 15 de marzo, después el presidente Petro respaldó la movilización del 9 de abril, el Día de las Víctimas. Posteriormente, el pueblo de Cali se movilizó para respaldar al presidente el 1 de mayo y ahora el 10 de mayo se produce este encuentro. 4 grandes movilizaciones y reuniones que han tenido como epicentro el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro, a las reformas sociales. Muy importante todo ese esfuerzo de movilización social. El presidente entonces el 15 de marzo planteó en Puerto Resistencia la idea de una constituyente, pero aclaró ayer en el Coliseo del Pueblo que su planteamiento de una constituyente es el poder constituyente, no la asamblea. Dijo que era ingenuo creer pues otra cosa, sino el poder constituyente, es decir, entendiendo al pueblo empoderado, reunido en asambleas populares para que
al tomar decisiones, esas asambleas sean cumplidas por el gobierno, por el Estado y el gobierno. Escuchemos. Que elevara su voz en forma de poder constituyente. Ya ha pasado algunas semanas desde ese entonces. La discusión sobre esa propuesta se ha desatado, siempre de manera mal informada. Se confundió el concepto de poder constituyente con el de Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, un problema de ignorancia. La Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento del poder constituyente, como lo podría ser el referendo constitucional y otras formas. Pero el poder constituyente es una calidad que el pueblo de Colombia, por eso digo, se constituya, que el pueblo de Colombia no solamente sea un oidor, peor aún, un ente pasivo que se lleva como rebaño, como mucho antes ha pasado, sino que el pueblo de Colombia decida, se coloque en el nivel de la decisión, no solamente de la proposición. Proponer es importante, pero decidir es más. Cuando se decide, se tiene el poder. Por eso lo que hemos pedido es que el pueblo de Colombia tenga poder, se convierta en poder constituyente, que sus reuniones, asambleas, sean para decidir y lo que se decida sea lo que el Estado haga. No le gusta al régimen de corrupción que eso suceda, porque el régimen de corrupción que ha existido en Colombia, esos vínculos entre narcotráfico y poder político, entre crimen y poder político, que se ha constituido sobre el pueblo colombiano, que lo ha matado, que ha ocasionado un genocidio, para que el pueblo colombiano se calle, se aguante, permita el robo de lo que es común, de lo que es de todos, el robo de la tierra, el robo del agua, el robo del erario, el robo del Estado, para que una pequeña, un barniz apenas de la sociedad colombiana, una pequeña porción de ella, se enriquezca de manera espectacular, mientras el hambre, mientras la pobreza anhela las barriadas del pueblo, los barrios, las veredas, el campo y la ciudad. Ese régimen de corrupción no le gusta que el pueblo se exprese, que el pueblo sea libre y mucho menos que el pueblo decida. Bien, presento excusas por las dificultades en la grabación de estas partes de la intervención del presidente en el Coliseo del Pueblo, pero nosotros hacemos un periodismo metido entre la gente, con las comunidades, no nos apoltronamos en las tarimas que les arman a los periodistas en su inmensísima, utilizaría ese neologismo, inmensísima mayoría de los medios de las élites, que además no transmiten mayor cosa, ¿no? Ellos se apoltronan allá, pero casi no transmiten nada, y están a la espera, ¿no? Como esperando para cazar algún gazapo, alguna frase con la que puedan hacer sensacionalismo. Nosotros en Periodismo Libre no nos apoltronamos con los periodistas del amarillismo. Estamos metidos entre la comunidad, como ustedes han visto, al tiempo que hablan quienes intervinieron en esta reunión. Vamos haciendo paneos para que se vean las reacciones
de la comunidad, porque el sentimiento de la gente es muy importante en el ejercicio del periodismo. Y por eso a veces se presentan dificultades pues, técnicas, el enfoque no es el mejor, porque además no contamos con los recursos tecnológicos de las maquinarias multimillonarias de los grandes medios, pero bueno, hacemos el esfuerzo y creo que cumplimos con el deber ético y el compromiso social de llevar a ustedes esta selección de apartes del discurso del presidente Gustavo Petro. Y llegamos a la parte final, yo diría que medular de su intervención, cuando el presidente planteó que si van a decretar el derribo del gobierno, habrá que decretar la movilización generalizada del pueblo, vuelto poder constituyente, y ha planteado también que esa constituyente que él sostiene, que él ha propuesto, no es para reelegirse, ha insistido en eso. Si Colombia no hace las reformas, va a volver el estallido social, dijo el presidente. Le he pedido a la fuerza pública que se gane el corazón del pueblo y no lo reprima. Los invito, señores de la oligarquía, al establecimiento de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional por las reformas sociales, dijo. Y dijo, el acuerdo nacional contra la gran corrupción que se valida en un referendo constitucional no es entre ricos en la Casa de Nariño, sino hecho en la base popular, en el territorio excluido, en procesos de asambleas populares decidiendo. Escuchemos esta parte medular de la intervención del presidente Petro en el Coliseo del Pueblo. Algunos muy ingenuos, hay que decirlo, opinadores, creen que eso que pasa en el Consejo Nacional Electoral no es nada, eso es porque sí, que estamos, dice alguno por ahí, que tenemos es que calmarnos porque no va a pasar nada. ¿Cómo no? Han presentado una ponencia ya. No es el momento aquí de desmenuzarla, pero la ponencia en realidad tiene cosas cómicas que harían burlar a cualquier jurista, como por ejemplo decir que se sobrepasan los topes de campaña, el techo máximo de gasto, por actos que nada tienen que ver, que fueron antes o después de la campaña. La ley de Colombia define cuándo comienza una campaña y cuándo termina. Todo gasto que se haga antes o todo gasto que se haga después no son gastos de campaña. Y miren la trampa de los ponentes: colocar actos de antes de la campaña y de después de la campaña para decir, al meterlos, que sobrepasamos los topes. Mentirosos. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen ese embrullo? Para confundir una parte del pueblo, obviamente, pensando que Petro es corrupto. Petro no tiene ni carro particular. No me ha interesado un peso del erario desde que actúo en la política legal, simplemente porque yo no vendo por 30 monedas o por un plato de lentejas lo que puede ser el gran proyecto revolucionario y de cambio de la sociedad colombiana. Soy tan tonto, por eso estoy aquí. Me han esculcado durante décadas y décadas. Hasta Vicky Dávila tuvo todo un año de grabaciones ilegales hechas en la campaña que desarrollé y no pudo sacar ni 30 segundos de mi voz, de mi imagen, porque no encontró qué criticar. Puso centenares de periodistas a mirar los videos porque eran tantos que no podía hacerlo una sola persona y no encontraron ni 10 segundos para poderme sacar en algún hecho que fuera ilícito en la campaña. Por eso tienen que hacer una arquitectura
engañosa para decir que sobrepasamos los topes con el objetivo después, si tienen mayoría en el Consejo Nacional Electoral, necesitan 6 votos para que se abra un proceso, una comisión de acusaciones, donde también necesitan una mayoría amplia, la que va a correr, de quién sabe el origen, para que se diga que el presidente de la República debe ser acusado por indignidad, porque se sobrepasaron los topes, van a avalar algunos la mentira, para así, de esa manera, derrocar el gobierno popular. Esa es su idea. No se han puesto a pensar, a veces son faltos de ideas, que lo que van a provocar es un estallido social multiplicado por 10. Que lo que están repitiendo es lo que hicieron el 19 de abril de 1970, que generó la oleada de violencia que aún hoy tenemos. Que lo que van a hacer va a representar una fractura histórica de la sociedad colombiana que se vivirá por generaciones, y que tamaña irresponsabilidad con la historia y el pueblo de Colombia no se debe tomar. Ahí en Puerto Resistencia, y después en la gran manifestación del 1 de mayo, yo les dije que había otro camino. No porque nos dé miedo la lucha popular, si es que en eso es que hemos vivido. He nacido en la lucha popular, me he hecho fuerte en la lucha popular y he llegado a la presidencia gracias a la lucha popular. Si es que estos jóvenes que están aquí, y pudiéramos sumar nosotros, jóvenes de Sihué hace varias décadas, y pudiéramos sumar miles de jóvenes, muchachos y muchachas, que desde hace décadas han muerto tratando de cambiar a Colombia, tratando de construir el sueño de un mejor país, de un país más igualitario. Qué lástima que la palabra igualdad hoy provocara tanto odio, que hasta el Ministerio de la Igualdad no quiere que exista. No, la igualdad es la búsqueda del Estado Social de Derecho. El objetivo de la Constitución de Colombia es la igualdad social, es la equidad, es la justicia social. Y por ella han muerto miles y miles de jóvenes de Colombia. Y esos jóvenes, esa gente luchadora social, es la que nos ha hecho triunfar. Es en ese acumulado de sacrificio, de resistencia, de experiencia del pueblo, que se ha construido el triunfo popular en las elecciones. Es gracias a estos jóvenes que hoy no están aquí, que el candidato presidencial Gustavo Petro se volvió presidente. Por eso no nos asusta la lucha popular. Si van a decretar el derribo del gobierno, pues hay que decretar la movilización popular generalizada. El pueblo vuelto poder constituyente. Pero yo les expresé, entre otras cosas, que no estamos pensando en el poder constituyente para reelegirme. El ladrón juzga por su condición. El que se reeligió modificando la Constitución fue otro, cambió un articulito. Ese no es mi problema, yo no soy adicto al poder. El adicto al poder es otro. Los adictos al poder matan. No me interesa si o qué.
las grandes reformas que necesita el pueblo de Colombia, la sociedad colombiana, para construir un país en paz, que implica un país que progrese en medio de la justicia social. Ese es el objetivo del poder constituyente. Es el poder del pueblo para el pueblo, no el poder del pueblo para Petro. Eso lo hacían otros que quisieron reelegirse una y otra vez, incluso matando 6.402 jovencitos que hoy no nos acompañan. El poder constituyente es para las reformas sociales. Lo que está pasando en el Congreso de la República es que hay una fuerza retardataria que está impidiendo que el Congreso de Colombia haga las reformas por la vía de la ley, del debate, de la discusión democrática. Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver, así de simple. Porque lo que impide la violencia es la equidad, la convivencia entre la sociedad. Se pega con un cemento que hace fuerte a una nación, que la hace indestructible incluso. Ese cemento se llama justicia social. El que cualquiera pueda vivir en Colombia con dignidad. Las naciones fuertes son las que permiten ese hecho. Por eso una nación desigual muere como nación, y la sociedad colombiana es profundamente desigual. Por tanto, la posibilidad de construir una nación se nos aleja realmente del camino, porque nos autodestruimos en la sangre y en la violencia. No vamos a autodestruirnos, vamos a construir una nación. Y por ello hay que construir justicia. Justicia en todo el terreno de la palabra. Le pedimos a ese régimen de corrupción que cese. El gobierno de Colombia está absolutamente comprometido en destruir la corrupción en Colombia. El gobierno de Colombia está absolutamente comprometido en destruir la corrupción en Colombia. Las palabras de este último segmento del presidente Gustavo Petro en su intervención ante miles de caleños y vallecaucanos en el Coliseo del Pueblo este viernes 10 de mayo, al terminar toda una semana de lo que se denominó jornada de gobierno con los barrios populares. Me quedo con esas expresiones tan poderosas. Si van a decretar el derribo del gobierno, habrá que decretar la movilización generalizada del pueblo vuelto poder constituyente. Bien, y veamos al término de este acto, la gente cómo salió del Coliseo. Bueno, esta ha sido nuestra crónica de 4 horas y media en la cobertura del acto con el presidente Gustavo Petro en el Coliseo del Pueblo. Empezamos
con las filas en horas de la tarde, de las 3 de la tarde, concluimos a las 7:30 cuando yo estaba de noche y salían los que estuvieron en esta reunión con el presidente del Coliseo. Ha sido nuestra crónica de esta jornada, el gobierno con los barrios populares desde el suroccidente de Cali, en el Coliseo del Pueblo en inmediaciones de la Comuna 20, donde queda Siloé. Pero en horas de la mañana el presidente había estado también en Buga y allí se presentó este emotivo momento. Vamos a ver, es dentro de la Basílica de el Señor de los Milagros, cuando el presidente fue abordado por una ciudadana. Presidente, un autógrafo, presidente. Un autógrafo, hola, presidente, lo quiero mucho, ¿no? Adelante, ahí vamos. No era fácil, pero ahí vamos. Ahí está el testimonio de la población y su cariño, su afecto, su cercanía con el presidente Petro. Finalmente, digamos que en esta jornada el presidente le inició el lunes en Bogotá. El presidente habló sobre soluciones para las comunidades y una de ellas es la mesada 14 cuyo planteamiento estuvo a cargo de la ministra del Trabajo. Lo vamos a ver ahora en el resumen de noticias. Posteriormente estuve en la costa atlántica, donde el gobierno planteó soluciones a un problema muy grave de la población de la costa, que es el de las altas tarifas de energía eléctrica. En ese sentido, ordenó a su ministro de Energía que se tienen que rebajar las tarifas y ordenó que la nación asuma la deuda que el señor Iván Duque dejó en beneficio de los negociantes de la energía para que la pagara el pueblo. Por eso es que pagan tarifas de energía tan costosas. Dos decisiones en relación con ese problema medular que tomó el presidente Gustavo Petro en la costa: rebajar las tarifas de energía eléctrica en la costa y de igual manera que la nación asuma esas deudas que dejó el señor Iván Duque. En Manizales, el presidente anunció que se presentará de nuevo la reforma del sistema de salud, y en Pereira el gobierno dijo que tomará decisiones sobre lo que ocurre en la Universidad Nacional, entre otros asuntos. Ahí estamos viendo imágenes del lleno en el Coliseo del barrio Cuba, uno de los barrios populares de la capital de Risaralda. Bueno, hasta aquí nuestra crónica de esta larga jornada de una semana del presidente Petro y su gabinete por numerosas capitales de nuestro país, y especialmente todo lo que ocurrió en Cali.